Un saludo desde Opinión Cero. Hacía bastante tiempo que no teníamos contenido en nuestro programa. Lo cierto es, hemos tenido dificultades como todos bajo estas nuevas modalidades que ofrece pues la pandemia, obligaciones y demás que no podemos dejar de lado. Pero eso no significa que hayamos abandonado nuestro contenido, nuestro material. Por el contrario, todas las circunstancias venideras han dado pie para que se haga una crítica mucho más grande, que brote más a flor de piel de todo lo que ha venido pasando y aconteciendo en el país. Y justamente de eso es de lo que vengo a hablarles el día de hoy, en lo que yo he denominado algo así como la definición de una justa desilusión o de una tristeza, una temeridad, un sinsabor en general, eh, que se siente en todos los frentes de la vida nacional, en cualquier área, en cualquier momento, cualquier circunstancia por la que atraviesa el país. Ya habíamos nosotros mencionado anteriormente en materia de algunas cifras muy rápidamente, y pues cuando tuvimos el descontento social producto de los estallidos de finales del año 2020, algo pues muy coyuntural en nuestra nación y que digamos tiene sus justificaciones, tiene sus principios, que desembocó en alguna ola de violencia pues fuerte que se dio en ese momento. El término aquí acoplado y que se ha mencionado pues parte básicamente de la premisa de decir que hay una desilusión justa, naturalizada en el sentido de que nada en materia eh, digamos de políticas públicas en el país está bien, ni en materia de salud, ni en materia política, ni en materia laboral, ni en materia educativa, ni en materia de seguridad, absolutamente nada. El discurso no ha cambiado y sigue siendo el mismo. El país va mal. El país, eh, como lo ha dicho por ahí mucha gente de manera coloquial, está al garete. El país no tiene orden, no tiene ley, no tiene ningún tipo de control. Sobre todo no tiene los mecanismos y las dinámicas que debería presentar una serie de soluciones a los diferentes frentes que éste aborda de una muy mala manera. La política sigue siendo la misma, la política de desentenderse de absolutamente todas las áreas de la vida nacional, apenas presentando proyectos que representan muy poco de lo que deberían ser las decisiones a gran escala que se tomen en la política nacional, en la vida pública, en las decisiones de trascendencia del país. Entonces, uno ve, y digamos que esto es una materia un poco más de índole pues personal, tangible, palpable al ciudadano del común, que puede ver ante sus ojos cómo el país decae. Un primer punto a tocar ahí es que aunque las cifras digan algo y que los números nunca mienten, pues parece que hay una Colombia aparte, hay otra cara de Colombia en donde no se resalta esa realidad que muchos quisieran defender con cifras. Lo cierto es que no ha habido nueva inversión en materia educativa. Hemos visto cómo el Ministerio de Educación ha tratado de hacer algunos intentos por digitalizar la educación, el contenido público, que debería ser uno de los principales programas más ambiciosos para empezar a transformar la cultura colombiana. Mm, Apenas han hecho algo con un programa de entrega de computadores, de tablets y de material tecnológico para los estudiantes, sin tener en cuenta que en muchas partes del país ni siquiera hay un espectro electromagnético, no hay conexión a internet. Esto adicional de que la mayoría de instituciones no tienen las soluciones, no tienen la capacidad tecnológica de montar y desarrollar plataformas digitales que sostengan un verdadero apoyo para los estudiantes en casa. Esto pues fuera de decir que en las áreas rurales no cualquier persona tiene acceso a la tecnología más básica como lo puede ser un celular, un computador. Eh, por tocar un tópico cualquiera, pero el panorama es devastador, es desolador en cualquier área. Y estamos importando lo que Colombia podría producir. El descontento social se nota y
hacia lo que ha sido el fenómeno de no confiar en ninguna institución de índole o de carácter democrático que pueda desarrollar su papel real frente a lo que significa la gobernanza de Estado. No hay una confianza por parte del público en sus altas cortes. La justicia nunca ha estado más desprestigiada cuando los procesos judiciales de cualquier índole eh, tardan años. Un proceso en el Consejo de Estado, si habláramos del contencioso o si habláramos de la jurisdicción ordinaria en materia laboral, civil, penal, de familia, etcétera, la gente no confía en sus instituciones, no confía en sus magistrados, no confía en sus jueces, no confía en los abogados. Adicionalmente, el país aguanta hambre, es una realidad que es más latente cada vez. La revista Forbes presentaba que Colombia es el cuarto país más desigual del mundo y el más desigual de toda Latinoamérica. Y esto con algunas cifras que denotan el abandono estatal, realmente la falta de presencia del Estado que se da, sobre todo porque Colombia nunca ha tenido una soberanía real, un dominio total en su territorio, en su estado, que logre denotar un estado fuerte, un estado garantista, un estado social de derecho como lo proclama nuestra Constitución. No, lo cierto es que la ley se queda escrita en el papel. Lo cierto es que la ley no se cumple de ninguna manera para los colombianos, que se ven cada vez más desconfiados, más desprotegidos, cada vez tienen más ganas de poder migrar de su territorio porque no encuentran oportunidades algunas. Hay un sinfín de temas técnicos que podríamos tocar en materia laboral, de salud, de pensiones, de seguridad social, de competencia, de industria, de economía, de políticas públicas en su conjunto general, pero que son temas que deben tener un antecedente para la gente. La gente, antes de entrar a dialogar, debería poder tener claro ciertos tópicos nacionales de los cuales también es indiferente. Entonces, acá resurge la idea de un pueblo que es culpable por los dirigentes que tiene, porque valga decir las cosas como son, y es que es un pueblo inculto, un pueblo al que poco le interesa leer, un pueblo al que poco le interesa educarse, un pueblo que prefiere cualquier tipo de espectáculo antes de poner la cara a la realidad nacional que debería afectarle, que debería hacerle un eco en su espíritu más básico. Esto pues, valga decirlo con el perdón de todos los colombianos, que son luchadores, que se levantan cada mañana, claro que sí, a esa economía de lo que muchos han llamado el emprendimiento, que no es otra cosa que el rebusque. Es menester empezar a tratar las cosas sin los eufemismos con los que se vienen tratando la decadencia de la vida nacional, decadencia que ha resultado en una violencia social, en un choque eh, cultural muy fuerte entre lo que son las clases, los pensamientos, las opiniones y las críticas que se pueden generar a través de esto. Es muy importante eso, es importante que el colombiano entienda que solo en sus manos está el cambio del país, que solo en sus manos está el cambio y la decisión hacia una cultura verdadera, hacia una transformación de un estado, de una república que puede ofrecer calidades a sus ciudadanos, de un estado mucho menos grande, soberano, que tiene control en su territorio nacional, de un estado que realmente proporciona garantías, que es un estado que no es burócrata. Se habla mucho de instituciones acá en este país sin tener en cuenta muchas veces el concepto mismo de lo que eso representa. Una institucionalidad en su mayoría fallida. La desconfianza es notoria, es totalmente notoria, es evidente a la luz y a los ojos de todos y cualquiera de los ciudadanos. Encuestas recientes para las elecciones presidenciales que se avecinan empiezan a demostrar el descontento
sobre todo las personas jóvenes, que quieren cada día verse más apartadas de la índole política y con una razón verdadera, con una justa razón, con una justa desilusión, como lo mencionaba anteriormente, porque no es para menos eh, ver cómo el compás mundial, además, que no es únicamente nacional, el mundo se ha ido desintegrando. Eh, Traemos el mismo ejemplo de a colación de la falta de oportunidades laborales para los jóvenes. Han habido algunos programas impulsados por la economía naranja del presidente Iván Duque que realmente se quedan cortos ante las necesidades que se tienen. Eh, el doctor Iván Duque ha hecho eco diciendo que ha tenido el presupuesto más alto de toda la historia del país destinado para la educación. Pero lo cierto es que de nada sirve una educación si no hay unas perspectivas laborales. Educación que además de todo no se cumple, porque las políticas públicas aseguran que no todos tienen ese acceso a la educación, que si bien se entiende no debería ser gratuita de manera universal porque hay un concepto de gasto que se debe producir para estos efectos de políticas públicas, pues sí debería haber más equidad eh, respecto de la sociedad. Entonces, se puede palpar, se puede sentir en cualquier, digamos, ámbito de la vida nacional, social, que una persona no puede salir con calma, con paz a la calle, porque le pueden hurtar su teléfono, porque lo pueden matar, inclusive eh, con una inseguridad rampante que además de todo tiene gran parte de culpa el sistema judicial, el sistema penal acusatorio en nuestro país. La política criminal es un completo fracaso. Entonces, pues son muchas aristas las que se vienen. Por eso vuelvo y enfatizo, lo cierto es, y sigo haciendo énfasis en eso, en que hay una desilusión justa, generalizada, a consecuencia de la mala vida que lleva la República a través de sus pocos años de existencia, una república muy joven comparada pues con otros estados a nivel mundial. Mal gobernada siempre. Basta con revisar algunos de los asuntos de nuestra historia para darnos cuenta pues de que no ha sido una vida muy exitosa, muy satisfactoria en los diferentes gobiernos que ha tenido, en sus convicciones, en sus creencias, en sus ejecutorias frente al desarrollo mundial. Un país muy rico, un país del cual hablamos, tiene una riqueza natural inmensa. Tenemos todos los climas, tenemos una muy buena posición en el trópico y una mentalidad que si se empezara a aplicar respecto de desarrollo de políticas públicas reales que propendan por la gente, pues que sería un país muy diferente sin duda alguna al que tenemos el día de hoy. Una desilusión generalizada. No encuentro yo otra palabra al ver pues como cada sector de la vida nacional es una crítica únicamente. Un joven que no puede acceder a estudios ni siquiera básicos, medios, porque los cupos son limitados. Una sociedad profundamente desorganizada a nivel moral. No hay empleo, no hay industria nacional. Y valga decirlo, valga resaltarlo, porque mencionaba en algún momento de que esa industria nacional se ha ido arruinando poco a poco. De por sí nunca ha habido una industria fuerte, competitiva ante los mundiales, pero mucho más ahora con digamos la intervención de los países. Se hace una crítica muy fuerte al expresidente y ahora ex senador Álvaro Uribe de la ley 100, pero la gente ignora que muchas de esas políticas, decisiones, opiniones que allí se concretan vienen de un faro internacional, de sugerencias como las del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE. La gente desconoce en su diario vivir la situación del país,
ligado a esta desilusión que tiene un origen justo, viene el término muy popular que yo bauticé el cabezazo al país. El país hay que repensarlo, el país hay que fundarlo nuevamente en sus convicciones, en sus estructuras más básicas que permitan el desarrollo del Estado. Pero para eso hay que tener el conocimiento de cómo funciona el Estado, cómo se estructura, cómo se organiza. Y es donde viene la doble crítica así a la corrupción rampante que hay en el país y a sujetos que han dado una vergüenza absoluta, por no decir otra palabra, que han hecho mucho daño al país. Pues también la dualidad de que el pueblo ha sido culpable en eso, porque el pueblo no toma parte por su país, por su patria. El pueblo ha llegado al punto de desgaste tal que prefieren hacerlo de lado, mirar hacia otro lado, voltear la cara y dejar que algunos, en su mayoría incautos, empiecen a decidir, a fundamentar y a opinar sobre un conocimiento que no se posee, que no se tiene, y del cual es importante empezar a hacer mención. Si queremos un país nuevo, un país verdadero, hay que construirlo, y hay que construirlo desde cero. Hay que construirlo con las convicciones más fuertes de lo que puede suponer una cultura totalmente nueva, una cultura educada, el colombiano que no vea que tiene la oportunidad, y ahí fue el colombiano que no es grosero, el colombiano que deja de ser o de usar su suspicacia, su inteligencia, su malicia indígena, como muchos lo denominan, para hacer el mal, para construir un nuevo país, un país verdadero. Queremos un país de gente joven, para los jóvenes, un país que cambie ese derrotero que ha tenido Colombia. Es importante empezar a pensar en eso, es importante pensar en un nuevo país, pero es importante entender cómo funcionan las dinámicas democráticas del mundo moderno, o por lo menos de lo que se predica como tal. El mundo atraviesa cambios muy fuertes, cambios de índole tecnológico, cultural, nuevas revoluciones, en donde ya estamos dando los saltos. Pero hay una realidad: si Colombia no cambia, se va a quedar atrás, como mucho tiempo lo ha hecho. Y no podemos dejar que esa desilusión, justificada desde luego, llegue mucho más lejos, a que haya un punto de no retorno, de no regreso, donde ya no se puede hacer absolutamente nada. Tiene Colombia una oportunidad al empezar a pensar en este nuevo mundo, un nuevo mundo realmente ecológico, que cuida su medio ambiente, con un cambio climático fuerte, donde sabemos que dentro de algún tiempo el petróleo ya no será el que lidere la economía mundial. Colombia fácilmente podría ser la dispensa de la comida latinoamericana. Podríamos tener una industria tan grande en materia de exportación y producción de alimentos que pueda sostener países como Chile, Argentina, Uruguay, parte de Brasil, Ecuador, Perú. Pero hay que estudiar todas estas tendencias que se van dando más a fondo. Hay temas de tocar con la mano, con pinzas, muy técnicos, muy, digamos, de mucha exegesis, pero lo importante es empezar a pensar en ese nuevo país, empezar a pensar en una construcción social verdadera, empezar a echarnos el cabezazo por el país en materia laboral, de salud, económica, de justicia, educativa, cultural, deportiva, todos los frentes de la vida nacional que involucran realmente pensarse el país, decir que hubo un alto, que debía haber un cambio propiciado únicamente por los colombianos, por nadie más. Y por esos colombianos que están hartos, que están cansados, que quieren un nuevo país, una nueva patria. La justa desilusión no puede ser sino el producto de la decadencia nacional a través del tiempo, de las personas jóvenes y de las no tan jóvenes que empiezan a entender, o que entendieron hace mucho tiempo,
la dinámica de lo miserable que significa vivir en Colombia. El colombiano de a pie vive con miedo, no puede tener un poder adquisitivo, por no decir que es la mayoría de colombianos, porque hay que hacer énfasis en lo que ha pasado. La destrucción de la clase media es inminente, empezando porque denominan ahora clase media a las personas que quizás se ganan 2 salarios mínimos en adelante, o 2 salarios mínimos únicamente. Es muy importante empezar a pensar en ese país que nos duele para poder cambiarlo, en por qué salgo a la calle y me pueden hurtar, en por qué salgo a la calle y debo tener pertenencias con poco valor para quizás sentirme un poco más seguro, en pensar si me van a robar en el Transmilenio, si debo cerrarle los espejos a mi automóvil para que no me los hurten, en pensar si determinado sector de la ciudad es más peligroso que otro, en si debo llegar a tal hora determinada a mi domicilio, a mi residencia, porque pueden haber consecuencias negativas. La vida de un colombiano resumida en un sueño muy poco agradable, en el que no puede acceder a una vivienda o quizás se demora muchos años para conseguirlo, en un automóvil que no puede sostener por los impuestos. eh, Son muchas las aristas que allí se dan, acompañadas de ese andamiaje mundial que valga la pena resaltar, es de poner bajo análisis con lupa. No es bueno a todas luces siempre creer que las políticas de recomendaciones de la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, son buenas. Con el comentario para la gente muy sencillo, la gente, y lo hacía yo hace unos minutos con Uribe, sin yo ser uribista, es ese. Incluso con Juan Manuel Santos en su momento. Políticas como las reformas pensionales no son otra cosa que propuestas de la OCDE de aumentar la edad pensional para cubrir los huecos fiscales, las deudas que tienen los diferentes estados con ellos, atropellando de manera clara a la gente, sin que les importe nada más que tener en cuenta una regla fiscal donde se paga el capital internacional. Capital que valga decir, mucho se ha ido a los bolsillos de los corruptos colombianos, porque no se trata únicamente de pensar en las dinámicas lógicas que puede tener esto, sino por qué Colombia ha perdido tanto. Ha tenido el gobierno Santos un derroche muy grande y el gobierno Duque ni hablar. Aparte de que la gente entiende que es un estado corrupto, un estado lleno de personas mentirosas, ventajosas, aprovechadas, un país de tramposos. Hay que pensar el país, hay que echarle el cabezazo al país que queremos cambiar, que queremos construir y que queremos tener. Hay muchas cosas en que pensar y que esto debe ser un motivo de reflexión para no sentir esa desilusión justa, además, para no sentir más un corazón arrugado, una vida cansada por el hecho de vivir en Colombia. Y es eso, la justa desilusión no puede ser otra cosa que la mirada más realista a la realidad nacional. Con mis saludos nos despedimos y ojalá empecemos a eso, a pensar el país.